estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con las novedades más destacadas del mundo de los bonos en la fija. 1. Javier Milei y unos 17 gobernadores se preparan para firmar el Pacto de Mayo. Más de 4 meses después de que el presidente lanzara la convocatoria original, este lunes finalmente se firmará este documento de 10 acuerdos básicos que, según señaló el gobierno, permitirán forjar el futuro de la nación argentina a través de un pacto que porta el espíritu de la libertad y la esperanza de la Revolución de Mayo. El documento que firmarán Milei y los gobernadores este 8 de mayo en la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, durante la vigilia del feriado por un nuevo aniversario del Día de la Independencia, sufrió modificaciones respecto de lo que era su versión original. El nuevo listado incorpora un punto relativo a la educación, uno de los reclamos que habían hecho los gobernadores. La consigna establece el acuerdo para garantizar una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con una alfabetización plena y sin abandono escolar. En cambio, ya no figura el punto que apuntaba a una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y representados. 2. El presidente argentino Javier Milei viajó el fin de semana a Brasil, en la que es la primera visita oficial del mandatario argentino al país vecino, pero no verá a Lula da Silva. El jefe de Estado alegó motivos de agenda y no participará de la cumbre del Mercosur que se está celebrando en Asunción. En cambio, Milei sí confirmó asistencia a una cumbre de la ultraderecha que se celebró ayer en Camboriú, Brasil, y se mostró cerca de Jair Bolsonaro en la previa de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Incluso el presidente argentino y el exmandatario brasileño observaron juntos el partido de la Copa América entre Uruguay y Brasil. El nivel de tensión entre los líderes de las dos mayores economías del Mercosur se mantiene y de momento no parece haber señales de acercamiento. 3. El viernes por la tarde, Federico Sturzenegger juró como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Entre las medidas que impulsará, según adelantó el propio Sturzenegger el fin de semana en redes sociales, están la ley de hojarascas, que tendrá por objetivo derogar leyes obsoletas que representan riesgos a la libertad económica. También buscará eliminar burocracia innecesaria o decretos, reglamentos y resoluciones que solo le ponen el pie encima a la producción. Además, el expresidente del Banco Central también impulsará un examen de ingreso anónimo que, según expresó, permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos. En esa línea, un informe del IARAF detectó que de los 155 impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal, solo 10 absorben el 92% de la recaudación. Es decir, los 145 impuestos restantes explican apenas el 8% de lo que recaudan el Estado, las provincias o los municipios. Este trabajo del IARAF ayuda a poner en contexto una de las últimas promesas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ante empresarios de la construcción afirmó hace apenas unos días que para el final del mandato del gobierno buscarían haber reducido el 90% de los impuestos que hay en Argentina. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados hoy. El S&P Merval subió el viernes 1% en pesos, en lo que fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street. Los bonos en dólares apenas se dieron en el margen, pero el riesgo país cayó a la zona de 1.400 puntos. El dólar blue inicia la semana en 1.420 pesos, el MEP en 1.396 y el contado con liqui apenas por debajo de los 1.392, por lo que el canje se mantiene levemente negativo. Y ahora sí, los invito a escuchar a Juan Pablo Álvarez con su habitual columna de los lunes dedicada a la renta fija. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Los bonos argentinos hard dólar volvieron a cerrar una semana bajista con caídas promedio en torno al 2,5% entre el lunes y el viernes pasado. Pero por lo menos esta semana los tenedores de bonos soberanos en moneda extranjera tendrán una alegría, ya que mañana habrá pago de cupones en toda la curva y además llega la primera amortización de capital del AL30 y del GD30. En este caso, los bonos 2030 pagarán un 4% del capital, pero desde enero del año que viene amortizarán un 16% cada año. En lo que refiere al segmento en pesos, el mercado sigue a la expectativa de cómo se van a reglamentar las letras de regulación monetaria, las LREMO para los amigos, que anticiparon Santiago Bausili y Luis Caputo el viernes 28 de junio. Y mientras esperamos alguna certeza, el Tesoro anunció una licitación de bonos en pesos para el miércoles 10 de julio.
es decir, pasado mañana. El equipo de Caputo afrontará vencimientos por 1,05 billones de pesos, explicados prácticamente por la LECAP que finaliza el 12 de julio. Otro dato saliente de la semana pasada tuvo que ver con una fuerte demanda sobre los fondos comunes de inversión Dollar Link. En las últimas 6 ruedas que hubo hasta el jueves 4 de julio hubo suscripciones netas por 137.500 millones de pesos en estos FSI. Esto último se vio reflejado también en la altísima demanda que tuvieron las licitaciones Dollar Link de la última semana de compañías como Vista o Capex. El caso saliente, sin embargo, fue el de Pan American Energy, PAE, que salió al mercado a tomar deuda Dollar Link a 3 años por 75 millones de dólares y recibió ofertas por 1.588 millones de dólares. Y un datito más que quería mencionar del segmento pesos es que, según estimaciones de la consultora 1816, el lunes pasado los bancos habrían ejecutado puts por 2 billones de pesos. De esta forma, el stock de puts habría quedado en 15,5 billones de pesos, de los cuales 13 billones son puts americanos, es decir, los que se pueden ejercer en cualquier momento. Y ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En esta oportunidad estamos en contacto con Tobías Sánchez, quien es analista de research en el ALIC Cocos Capital. Tobías, ante todo, muchísimas gracias por el contacto. Arranco preguntándote si crees que la alta demanda de fondos que invierten en Dollar Link corporativos que vimos en la última semana fue una especie de sobrereacción del mercado según tu óptica. Como primera medida, no creemos que esta sea una sobrereacción del mercado. Con la incertidumbre actual que se da en base a varios factores, como por ejemplo, ver a un banco central que le cuesta seguir acumulando divisas, los niveles de brecha actuales y la falta de precisiones de cómo continuará el plan hacia una economía sin cepo, consideramos que la demanda por cobertura de Dollar Link está justificada. Para la cobertura cambiaria, encontramos atractiva la implementación de una estrategia de Dollar Link sintético. Esta estrategia permite replicar un activo en Dollar Link utilizando las tasas de las LECAPs y las tasas implícitas de los futuros de dólares. Consideramos atractiva esta opción por 2 razones. La primera es porque hay poca oferta tanto del lado corporativo como el público de Dollar Link de más corto plazo. Y la segunda cuestión es que si la comparamos con los títulos públicos que actualmente cotizan, estos últimos están rindiendo a tasas negativas de doble dígito, mientras que el sintético uno puede armar una cobertura de Dollar Link en un rango entre 0 y menos 3%. Respecto de los cambios normativos que anunció el gobierno que se implementarán próximamente, ¿cómo pensás que puede impactar en el mercado de renta fija en pesos? Y los últimos cambios normativos van en consistencia al objetivo que tiene el gobierno de traspasar la deuda de los bases hacia el tesoro. Esto permitirá que las tasas de las LECAP se conviertan en la tasa de referencia para los depósitos a plazo. Este traspaso de bases hacia la curva de las LECAP proporcionará mayor liquidez en el mercado secundario. Y ahora te pregunto por la deuda hard dollar, que a partir del año que viene empieza a ser bastante más desafiante, por lo cual imagino que es importante bajar el riesgo país de manera tal de poder rolear. ¿Qué crees que puede hacer el gobierno para lograr eso? En relación a la deuda en dólares, a pesar de que el gobierno lleva varios meses de superávit financiero, digamos que para el segundo semestre los esfuerzos deben ser mayores. El gobierno se debe enfocar para esta segunda mitad del año en tratar de aumentar ese superávit financiero y también en aumentar la confianza del público inversor. Esto generaría una baja en el riesgo país, lo que le daría también la posibilidad de rolear la deuda en caso de no llegar, ya que los vencimientos para 2025 son importantes. Muchísimas gracias, Tobías, por brindarnos tu tiempo y aportarnos tu conocimiento. Antes de despedirme, quería traer acá a la columna algo que leí esta semana y me resultó muy interesante para comentar. Se trata de un tuit de Juan Cruz Lekovich de Scruders, que escribió: hoy se cumplen 2 años de que la curva de Estados Unidos está invertida en el tramo de 2 a 10 años. En ese sentido, Juan Cruz señaló que nunca desde que se tiene registro la curva estuvo tanto tiempo invertida y, salvo una fuerte desaceleración de la actividad, parece que esto podría continuar por algún tiempo adicional. Veremos cómo continúa esta película y ahora sí me despido de ustedes, estimados inversores. Espero que tengan una muy buena semana y disfruten el feriado de mañana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el diputado nacional y referente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, al anunciar que su bloque no asistirá a la firma del Acta de Mayo. Los objetivos no se alcanzan con una foto. Marcó. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y espero que tengan un muy buen inicio de semana. Esto fue
fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.